Corre, corre tan rápido como puedas. No puedes atraparme. Soy el hombre de jengibre. Parece una historia infantil inofensiva, pero puede que recuerde algo mucho más antiguo. Un recuerdo de sacrificio, un susurro del mundo antiguo cuando el pan era sagrado y la comida podía cobrar vida. Esto no es solo un cuento de hadas, es un mito, una historia de la creación, una advertencia, y la verdad detrás de esto se remonta a más de 3000 años. Bienvenidos de nuevo, Darklings. Antes de descubrir sus secretos, comencemos con la versión más conocida del cuento. Érase una vez, una anciana y un anciano que vivían solos en una pequeña y tranquila cabaña. No tenían hijos, solo ellos dos. Y los días pasaban lentamente. Una mañana, la anciana decidió hornear algo especial. Un hombre de jengibre le puso ojos de pasa, una dulce sonrisa y botones de azúcar en el pecho. Lo colocó en la bandeja y lo metió en el horno. Pero cuando abrió la puerta, saltó, había cobrado vida. Corre, corre tan rápido como puedas, no puedes atraparme, soy el hombre de jengibre, y salió corriendo por la puerta y entró en el jardín. La anciana gritó, el anciano lo persiguió, pero el hombre de jengibre solo rió. Pronto se encontró con un cerdo husmeando en el barro. Detente, déjame comerte, dijo el cerdo. Pero el hombre de jengibre solo corrió más rápido, gritando, he huido de la anciana, he huido del anciano, y también puedo huir de ti. Corre, corre tan rápido como puedas, no puedes atraparme, soy el hombre de jengibre. Corrió por los campos, el cerdo, el anciano y la anciana todos siguiéndolo detrás de él. Entonces vino una vaca pastando perezosamente al sol. Detente, déjame comerte, llamó la vaca. Pero una vez más el hombre de jengibre se burló. He huido de la anciana, he huido del anciano, he huido del cerdo, y yo también puedo huir de ti. Corre, corre tan rápido como puedas, no puedes atraparme, soy el hombre de jengibre. Siguió corriendo a través de edros y prados, pasando junto a un grupo de trilladores que trabajaban en los campos. ¡Alto! ¡Vamos a comerte!, gritaban, pero él solo gritó. He huido de la anciana, del anciano, del cerdo, de la vaca, y yo también puedo huir de ti. Corre, corre tan rápido como puedas, no puedes atraparme, soy el hombre de jengibre. Pero entonces llegó a un río, y por primera vez el hombre de jengibre se detuvo, no sabía nadar. Apareció un zorro, elegante y sonriente. Súbete a mi lomo, dijo el zorro, te llevaré a través del agua. El hombre de jengibre subió sin dudarlo, todavía seguro de que podía correr más rápido que todos ellos. A medida que el agua se hacía más profunda, el zorro dijo, súbete a mi cuello, y cuando se hizo aún más profunda, dijo, súbete a mi nariz. Entonces, con un chasquido de mandíbulas, el zorro lanzó al hombre de jengibre por los aires y se lo tragó entero. El hombre de jengibre es uno de esos cuentos que creemos conocer, pero tras la dulce corteza se esconde algo más antiguo, extraño y mucho más extendido de lo que cabría esperar. Cuando el hombre de jengibre apareció por primera vez en las páginas en 1865, en la revista infantil St. Nicholas's, el editor comentó, una criada de Maine se lo contó a mis hijos, y dijo que una anciana se lo contó de niña. En otras palabras, para cuando se escribió, ya había vivido durante generaciones, susurrado en cocinas y guarderías, transmitido como una receta secreta. Los académicos creen que la versión contada en el Maine del siglo XIX fue moldeada por la diversa mezcla de familias inmigrantes que se asentaron en Nueva Inglaterra, comunidades inglesas, irlandesas, alemanas y escandinavas, muchas de las cuales trajeron consigo antiguos cuentos populares sobre comida fugitiva. Entre los pueblos eslavos existe el cuento de Kolibok, un alegre bollo de pan o bola de masa que es capa de sus ancianos creadores y rueda hacia el mundo. Al igual que el hombre de jengibre, canta con jactancia sobre burlar a todos los que intentan comérselo hasta que se encuentra con un astuto zorro. El zorro lo adula, elogiando su hermosa voz y persuadiéndolo para que se acerque más, para que pueda escucharla mejor. Collar canta una última canción y es devorado rápidamente. El final se siente inquietantemente familiar y no solo porque refleja el destino del hombre de jengibre.
también se hace eco de la fábula de Esopo del zorro y el cuervo, en la que un zorro engaña a un cuervo para que le saque un trozo de queso. El zorro alaba la belleza del cuervo, se pregunta en voz alta si su voz es igual de encantadora, y cuando ella canta con orgullo, el queso cae de su pico directo a sus fauces expectantes. El zorro, al parecer, ha sido durante mucho tiempo un símbolo de encanto y engaño, especialmente cuando hay hambre de por medio, y no solo en tierras eslavas. En Escocia, el papel lo desempeña un pequeño van, un humilde pastel de avena que se escapa de la plancha y rueda. En Noruega es un panqueque que huye de sus creadores, solo para ser burlado, no por un zorro, sino por un cerdo. El cerdo se ofrece a cruzar el arroyo con el hocico y a medio camino se lo traga entero. En Alemania, la historia termina con el panqueque saltando directo a las bocas de niños hambrientos. Por toda Europa, e incluso más allá, encontramos versiones de este mismo cuento peculiar. ¿Pero por qué? ¿Por qué este extraño patrón se repite una y otra vez en tantos países diferentes? El hombre de jengibre es creado, cobra vida y luego se rebela, huye de su creador. Deposita su confianza en la criatura equivocada, lo que lleva a su caída. Es un patrón que ya hemos visto. En el libro del Génesis, Dios crea a Adán, el primer hombre, del polvo. Eva es moldeada a partir de la costilla de Adán, y juntos viven en el paraíso hasta que confían en la serpiente, rompen las reglas y caen. Es una historia de creación y desafío a confiar en la voz equivocada, de lo que sucede cuando un ser se vuelve contra su creador. Y no está solo. En la mitología griega, Pandora es creada por los dioses, la primera mujer moldeada en arcilla por astas por orden de Zeus. Está dotada de belleza, música y curiosidad, y solo tiene una regla: no abrir el frasco. Pero lo hace, y con ese único acto de desobediencia se liberan todos los males del mundo. En la antigua Mesopotamia, los dioses moldearon a la humanidad con arcilla mezclada con sangre divina. Su propósito era simple: servir, en silencio, obedientemente. Pero la humanidad se multiplicó, sus voces se hicieron más fuertes, desafiantes, se niegan a permanecer en su lugar, por lo que el dios Enlil envía un gran diluvio para exterminarlos. Solo un hombre, Atraeso, sobrevive después de construir un arca. Entonces, ¿qué intentan realmente decirnos estas historias? En esencia, son advertencias, cuentos con moraleja transmitidos a través de mitos y escrituras. Nos recuerdan: no desafíes a tu Creador, conoce tu lugar, y hagas lo que hagas, no te enorgullezcas demasiado, porque en estas historias siempre hay un precio. El conocimiento trae sufrimiento, la desobediencia trae exilio, siempre hay un castigo para la ambición. Otro tema recurrente en todas ellas es la idea de que los humanos fueron creados de arcilla por los dioses y luego se les dio aliento. Es una de las ideas más antiguas del mito, y en el hombre de jengibre ese mismo motivo aparece. Un cuerpo se moldea a partir de masa y cobra vida, y aunque es fácil imaginar a un hombre de jengibre corriendo sobre sus pequeñas piernas, las versiones anteriores muestran simples trozos de comida, pan, panqueques, masa que cobran vida. Huyen, se jactan, y al final son engañados y devorados. Entonces, ¿por qué es la comida de entre todas las cosas lo que cobra vida en estos cuentos? La respuesta puede estar en cómo las culturas antiguas veían la cosecha. Es especialmente curioso que solo en Irlanda los folcloristas hayan registrado al menos 33 versiones distintas del cuento de la comida fugitiva. Eso es más que una coincidencia. Sugiere algo más profundo, tal vez incluso un origen celta. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva, algo comienza a cambiar, porque en los sistemas de creencias celtas todo tenía un espíritu, no solo las personas, sino también los ríos, las piedras, los árboles y sí, incluso el pan. Y una vez que entiendes eso, la historia cambia. Ese pequeño pastel que sale rodando del hogar y llega al mundo no es solo una broma, es un espíritu, un ser vivo que intenta huir de su destino.
bannocks y pasteles se solían preparar para los festivales estacionales, especialmente Lunasar. Tradicionalmente celebrados el 1 de agosto, se colocaban en las puertas de las casas y en los altares ancestrales como ofrendas a Lou, el brillante dios guerrero de la habilidad y la artesanía. En algunas tradiciones populares modernas se hornea un pan especial con forma de hombre para simbolizar al dios mismo. Si esto es un eco real de las tradiciones antiguas, el ritual es ampliamente debatido, pero es una conexión fascinante porque la idea de que el espíritu de la cosecha debe ser encarnado y luego sacrificado es profunda. No siempre como pan, ni siempre como alimento. A veces algo mucho más inquietante. Los antiguos escritores romanos afirmaban que los druidas de la Galia construían enormes efigies de mimbre con forma de dioses y las prendían fuego con víctimas humanas atrapadas en su interior. Un ritual de fuego y sacrificio destinado a bendecir la tierra y asegurar una cosecha abundante. Los académicos modernos aún debaten si esto era cierto o simplemente propaganda romana destinada a presentar a los druidas como salvajes. Pero, sea realidad o fábula, la imagen ha perdurado. Un hombre imponente de paja y ramas, de pie contra el cielo consumido por las llamas, y luego está la canción. En muchas versiones, la comida fugitiva canta un estribillo jactancioso, pero es solo una rima para niños o algo más antiguo. En la tradición bárdica, los poetas celtas preservaron la historia y el conocimiento sagrado a través de canciones y cánticos. ¿Podrían estos estribillos fugitivos ser su eco lejano? Pero no se trata solo de Irlanda. En toda Europa, durante siglos, los rituales de la cosecha incluían efigies con forma humana hechas de grano, paja u otros materiales naturales. Y no eran adornos, eran recipientes hechos para contener algo sagrado. En muchas tradiciones paganas, se creía que la última vaina de la cosecha contenía el espíritu de la cosecha, la fuerza vital que había madurado los campos y alimentado a la gente. En otras palabras, estaba llena de una fuerza vital divina. Por eso se la trataba con reverencia. Esa última vaina se trenzaba en forma de muñeca de maíz, a veces conocida como la madre del maíz, la novia de la cebada o la anciana. Y para que quede claro, en este contexto, maíz no significa laberinto. En inglés antiguo, era una palabra general para grano, trigo, centeno, cebada, los cultivos básicos de la tierra. La muñeca de maíz se traía a casa con ceremonia, se le otorgaba un lugar de honor junto al hogar, se mantenía segura y seca durante el invierno como una invitada estimada. Pero, al llegar la primavera, tenía que morir, porque esto no era solo preservación, era una transferencia. El espíritu del grano debía regresar a la tierra para que pudiera resurgir. En muchas regiones, la muñeca de maíz se destruía ritualmente, a veces se quemaba. Sus cenizas se esparcían por los campos, a veces se enterraban, a veces se araban directamente en la tierra. En Alemania, la última vaina se moldeaba en una abuela o doncella y se empapaba con agua como amuleto para atraer la lluvia. En las regiones bálticas y eslavas se daba de comer al ganado para bendecir al rebaño y asegurar la fertilidad. Pero dondequiera que apareciera, la creencia fundamental seguía siendo la misma. Esta figura contenía la fuerza vital de la cosecha, y esa fuerza vital debía ser eliminada y resucitada para que el ciclo continuara. Por lo tanto, en un mundo donde la cosecha significaba vida o muerte, donde se creía que los cultivos portaban el espíritu de la tierra, nos sorprende que en los antiguos cuentos populares el pan hable. En la creencia popular húngara, los ayudantes mágicos a veces se llamaban taltos, una especie de chamán o guía espiritual, y a menudo las hogazas de pan cumplían esa función, advertían a los héroes del peligro, ofrecían protección o se jactaban de su fuerza. En muchas historias, el pan se esconde mientras grita sin miedo a un enemigo. Me enterraron y sobreviví, me cortaron con hoces y sobreviví, me trillaron, me molieron, me hornearon y sobreviví. El enemigo, a veces un dragón, a veces el mismísimo diablo, huye aterrorizado, imaginando que la voz pertenece a alguna criatura grande y terrible. Y esto me suena familiar.
el hombre de jengibre también presume de lo que ha superado: el anciano, la anciana, la vaca, el cerdo. Así que quizá no sea solo una galleta descarada, quizá sea un fragmento de algo más antiguo, una época en la que se creía que el grano albergaba el espíritu divino de la cosecha, y quizá estos cuentos de pan que cobran vida sean simplemente el siguiente paso en esa antigua creencia. Pero los hombres de jengibre tienen un pasado oscuro una vez que pertenecen a la realeza e incluso al ocultismo. Los hombres de jengibre alcanzaron la fama en la reluciente corte de la reina Isabel I. La reina, como es bien sabido, encargó imágenes en pan de jengibre de sus cortesanos visitantes, pequeñas figuritas especiadas, intrincadamente decoradas con pan de oro y glaseado de azúcar. Pero el pan de jengibre no siempre se usaba para honrar a invitados distinguidos. En la Europa moderna temprana también se asociaba con algo mucho más inquietante. Existían creencias populares generalizadas de que las brujas podían hacer magia usando efigies humanas de comida, un miedo que se reflejaba en las inquietudes europeas más amplias en torno a las marionetas y las figuras similares a muñecos vudú. Perforar la figura era herir a la persona. Quemarla era provocar fiebre, comerla era consumir su poder, y el pan de jengibre ya moldeado en forma humana era un vehículo natural para estos miedos. Las leyes municipales de los siglos XVI y XVII en Alemania y los Países Bajos incluso prohibían la venta de ciertos pasteles moldeados, incluidos los hombrecitos de jengibre, cuando se elaboraban con la intención de prácticas supersticiosas. Aún así, a pesar de estas asociaciones más oscuras, el pan de jengibre nunca perdió su lugar en la imaginación popular. Para el siglo XVIII, se había convertido en un dulce muy apreciado en ferias y festivales rurales, vendido en puestos y carpas de mercado envuelto en cintas y glaseado. Y aquí surgió otra tradición, el hombrecito de jengibre. Las jóvenes compraban o recibían como regalo un hombrecito de jengibre como amuleto de amor. Se decía que si lo comías, pronto encontrarías un marido de verdad. Parece una tradición pintoresca, pero podría reflejar algo mucho más antiguo. El primer hombrecito de jengibre europeo era diferente a nuestras recetas modernas. Una densa mezcla de pan rallado, miel y especias exóticas prensada en moldes de madera tallada, y no estaba hecho para ser comido a la ligera. Se le daba forma de santos y ángeles, iconos comestibles elaborados por monjes medievales como acto de devoción. Esta es la forma más temprana del hombrecito de jengibre, un alimento ritual, algo para ser bendecido y consumido con reverencia. La galleta se convirtió en un cuerpo. Consumirla era participar en algo sagrado. En el cristianismo primitivo, la misma idea cobra una importancia central. En la Última Cena, Cristo declara que el pan y el vino son su carne y sangre. Los fieles los consumen como un acto de recuerdo, y esto evoca algo más antiguo. En muchas culturas, comer no era solo físico, era espiritual. En el ritual azteca, los ídolos se moldeaban con harina de amaranto y sangre. Con la masa se formaban los cuerpos de los dioses. Estas figuras sagradas se paseaban por las calles, se adoraban, y luego la comunidad las rompía y comía ritualmente. Incluso en la antigua Grecia encontramos ecos de esta idea ocultos en las oscuras enseñanzas de los cultos mistéricos órficos. Pesfananía dio a luz a un niño divino tras yacer con Zeus en forma de serpiente. Sagrias, un niño destinado, según algunos, a convertirse en gobernante del cosmos. Pero los titanes celosos se llevaron al niño con juguetes y lo despedazaron, lo hirvieron, lo asaron y se lo comieron. Solo su corazón se salvó, y de ese corazón renació como Dionisio, dios de la resurrección y el éxtasis. Zeus, en su furia, derribó a los titanes con un rayo, y de sus restos calcinados se decía que se había formado la humanidad. Así, en este extraño y antiguo mito, los humanos nacen de las cenizas de quienes devoraron a un dios. Es una explicación teológica de por qué somos imperfectos pero divinos. En muchos sistemas de creencias antiguos, consumir el cuerpo de un dios o algo que lo representara era absorber su esencia, su poder, sabiduría, fuerza o fertilidad. Era una especie de unión mística, unirse con lo divino.
Muchos de los dioses venerados en el mundo antiguo eran deidades de la vegetación o la fertilidad. Morían y renacían con las estaciones. Comerlos simbólicamente permitía a los humanos participar en ese ciclo eterno. Es la misma creencia que vimos antes, que el espíritu de la cosecha reside en el grano y que, al convertirlo en pan y comerlo, reflejamos los ritmos de la tierra misma, la vida, la muerte y el retorno. Y así, cuando volvemos la mirada al hombre de jengibre, esa pequeña figura de masa repentinamente viva, perseguida, atrapada y devorada, vislumbramos algo mucho más antiguo que un simple cuento de hadas. Él alberga las dos historias más antiguas de la humanidad, la historia de nuestra creación, moldeada en arcilla y cobrada vida, y la historia de nuestra comunión. Consumir a un dios era compartir su poder. Es la misma historia de Sagrias, despedazado y devorado, la misma historia del espíritu del maíz horneado en panes y consumido ritualmente. Es el recuerdo de una época en la que el pan era Dios, y al comerlo nos unimos al ciclo de muerte y resurrección. Ese es el verdadero secreto del hombre de jengibre, un cuento infantil que esconde, entre risas azucaradas, el recuerdo de la primera religión de la humanidad. Pero el hombre de jengibre no es el único cuento de hadas con secretos ancestrales. A continuación, nos adentramos en la princesa y el pipí y descubrimos un misterio de 3000 años de antigüedad oculto bajo un colchón. Haz clic aquí para verlo ahora. Nos vemos en un próximo vídeo. Música.